mis hermanos. En Mateo capítulo 25, vamos a centrar nuestra atención en el último versículo de la parábola de las 10 vírgenes, que es el versículo 13. Mateo 25, 13. Dice así la santa palabra de Dios. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, mis hermanos. Siéntense. Yo les dije la predicación pasada que había decidido dejar el análisis, el escudriñar este versículo para una sola predicación por varias razones. Una de ellas, porque el Señor Jesús hace énfasis, es repetitivo en la mención de esta prevención. Miren, en este capítulo, en el capítulo 24, hace mención 4 veces de esta venida que nadie sabe cuándo será. En el capítulo 24, versículo 36, hay otros versículos en donde se entiende que implícitamente está diciendo lo mismo, pero no voy a ir a esos versículos, nada más en estos versículos, que de una manera clara el Señor prácticamente está repitiendo lo mismo. Si bien varían algunas palabras en algunos casos, pero el mensaje, la prevención es la misma. En 24:36 el Señor dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Adelantito, ahí mismo, en el versículo 42, el Señor vuelve otra vez a enfatizar en esta seria prevención. Dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos brincamos al versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Nos vamos adelantito al versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ahora, nos brincamos a donde estamos. 25:13. Por quinta vez, el Señor dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 menciones que el Señor hace en solamente 2 capítulos, muy cercas una de otra, y el Señor da por sentado que un cristiano honesto, que un cristiano temeroso de Dios, no va a tener por demás, no va a tener por una exageración estas menciones repetitivas del Señor. ¿Por qué? Miren, desde que el Señor formó al primer ser humano, que fue Adán, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, como decía el corito que cantamos, aliento de vida, y de Adán formó a Eva, de una costilla de Adán, el Señor les encargó esto mismo también. Les encargó que velasen,
no les mencionó esta palabra, pero les dijo que tenían que estar velando. ¿Velando sobre qué? Antes de seguir, la palabra velar, que es el verbo, y de ahí se conjuga en sus diferentes maneras de pronunciarse, como aquí tenemos en 25:13, en un imperativo velar. Es una orden que el Señor está dando a sus discípulos, originalmente a sus apóstoles y a todos aquellos que le seguían en aquel entonces y que le estaban escuchando. Les está ordenando: velad pues. Esto quiere decir mantenerse despiertos. Literalmente quiere decir mantenerse despiertos. Literalmente quiere decir no dormirse. Literalmente quiere decir pasar todo el periodo del turno de su trabajo despierto. No hay ninguna permisión de dormirse. Los que deciden, hermanos, agarrar estos trabajos de veladores, están conscientes de esa responsabilidad. Están conscientes de que se van a desvelar. Están conscientes de que esto en un momento dado puede traerles algún trastorno de su salud inclusive. Esto, ellos están conscientes de que van a tener que esforzarse durante ese turno. ¿Por qué? Porque se les va a asignar una responsabilidad. Voy a hablar en el plano terrenal, de cuidar determinados bienes o personas que no son de su propiedad ni son de su familia. Y se les va a pagar un sueldo para que cuiden. Pero para que puedan cuidar tienen que estar despiertos. Eso es literalmente hablando. Hasta ahorita no me ha tocado a mí, gracias a Dios, y espero que no me toque trabajar como velador. Pues soy muy malo yo. Yo sin sentir me puedo quedar dormido, hermanos. Pero en lo espiritual se toma este mismo concepto. En lo espiritual el Señor aquí está diciendo: estén siempre despiertos. Ya no en lo literal, en lo espiritual, el cristiano, el discípulo del Señor Jesucristo, las 24 horas del día tiene que estar despierto. Dije yo, Adán y Eva tenían que estar velando. ¿Velando sobre qué? Bueno, tenían que estar velando sobre el huerto del Edén, porque el Señor los puso para que lo guardasen. Pero había un énfasis más especial en donde ellos tenían que velar. Tenían que estar bien alertas, que también se puede usar esta palabra en lugar de despiertos. Tenían que estar bien despiertos o bien alertas para ni siquiera mirar el árbol del cual el Señor les dijo que no deberían comer. Tenían que estar bien despiertos para no acercarse ahí. Sí. Fallaron, ya conocemos la historia, no voy a hacer algún énfasis sobre eso. Cuando el Señor le da al pueblo de Israel la ley, le dijo las siguientes palabras. Creo que aquí en Deuteronomio capítulo 27, déjenme ver, si no es el 27 es el 28. Sí, capítulo 28 es, hermanos. Versículo 1 y versículo 2. Dice así:
acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hace énfasis en oír la voz de Jehová. En esto pues el pueblo de Israel tenía la grande responsabilidad de estar velando, de estar alertas, de estar despiertos. ¿Por qué? Porque aparte de que el Señor les dio la ley, los mandamientos, estatutos, decretos, por medio de Moisés, una amplia gama de estatutos, de normas, bajo las cuales el pueblo de Israel se iba a regir en donde quiera que estuvieran. Durante su trayectoria de Egipto por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán, ellos deberían observar una conducta única, diferente a los demás pueblos por los cuales iban a ir atravesando. Cuando ellos tomaran posesión de la tierra prometida, igual la responsabilidad iba a ser la misma. Tenían que estar alertas de escuchar la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque aparte de los mandamientos y las leyes que les dio a través de Moisés, el Señor les iba a enviar. Estoy hablando, ubicándome en este tiempo de Moisés, ¿ya? A futuro, ahorita y eso ya es el pasado, ¿no? Pero en aquel tiempo a futuro el Señor les iba a estar enviando profetas en diferentes tiempos para decirles lo que tenían que hacer, para decirles cómo deberían corregirse cuando ellos se desviaran. Y era responsabilidad del pueblo de Israel ponerle oído a la voz de los profetas que el Señor enviaba. Nosotros sabemos, hermanos, que no lo hicieron así. Regularmente no lo hicieron. En la mayoría de los casos cerraron sus oídos y eso les vino a ocasionar un grande desastre en sus vidas, en lo personal, en sus familias, en sus tribus y en general como nación. Varias veces fueron llevados cautivos por miles, por millares. Era una hilera de gente que iba con cadenas hacia el cautiverio, hacia lugares, hacia naciones que ellos no conocían, en donde les iban a hacer vivir una vida de servidumbre, de esclavitud. ¿Por qué? Porque no velaron en escuchar la voz de Jehová. Volvamos a Mateo 25. En este corto versículo 13, velad pues, 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor está diciendo aquí implícitamente una serie de expresiones en vía de prevención. Nos está diciendo, creo que esto ya lo mencioné yo durante los análisis de los versículos que ya hemos estado viendo, que es un error dejar las cosas para el último momento. Es imposible, no nada más va a ser difícil, mis hermanos, es imposible que un estudiante pueda centrarse la noche antes de presentar el examen en estudiar los apuntes. Lejos de aprender algo, su mente se va a llenar de confusión.
porque va a estar pensando, ya está encima el tiempo. Esto debía haberlo hecho semanas antes, todos los días. Hermanos, así también, una relación buena con Dios no se entabla, no se establece en un abrir y cerrar de ojos. Esto lleva tiempo. El Señor necesita ver pruebas, necesita ver frutos dignos de arrepentimiento en aquellos que hacen pacto de sacrificio con Él. En aquellos que hacemos pacto de sacrificio con Él. El Señor necesita ver la reacción que vamos a mostrar ante las diversas pruebas, ante las diversas tempestades de la vida que Él va a propiciar para ayudarnos a crecer. Y muchos toman el ejemplo del ladrón que el Señor salvó. Creo que lo tenemos aquí adelantito, mis hermanos, en este mismo evangelio. Quiero leerlo literalmente. No, creo que no está aquí en este evangelio. Vamos a Marcos, capítulo 15. Tampoco lo tenemos en Marcos, pues vamos, hermanos, a Lucas 23. Quiero leer este pasaje porque quiero hacer mención de una circunstancia, mis hermanos. Lucas 23. Aquí lo tenemos. Quiero ver si se mencionan antes, pero no, se mencionan de una manera de repente en el versículo 39 en adelante. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo el pueblo cristiano damos por un hecho de que con estas palabras el Señor le está otorgando el perdón y le está otorgando la salvación, porque lo iba a llevar al paraíso. Ahora, esto, mis hermanos, de todas maneras iba a acontecer, porque antes de que el Señor Jesucristo diera su vida en expiación en la cruz del Calvario por toda la humanidad, tanto buenos y malos iban a dar allá, al centro de la tierra, al paraíso. El paraíso y el infierno estaban ahí juntos.
juntos pero no revueltos. Ahora, pero el Señor está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno. El paraíso es el lugar en donde estaban los profetas, en donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, en donde estaban todos los justos del Antiguo Testamento. Bien. Pero, hermanos, este es un caso único, un caso especial, que el único que lo puede hacer, y lo hace porque tiene esa facultad, es Dios. Es el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Amén. Ahora, esto el Señor no lo dejó como medio de salvación para toda la humanidad. Para toda la humanidad lo dejó bien claro a través de sus apóstoles en los evangelios. Marcos 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pedro en Hechos 2:38 entrega la llave para todo aquel que quiera ingresar, abrir la puerta, vaya, para entrar en el reino de los cielos. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la línea que el Señor dejó para toda la humanidad. A este hombre, cuyo nombre no se menciona, y por tanto nosotros no vamos a tratar de indagar cómo se llama. Amén. Simple y sencillamente sabemos que fue un ladrón que reconoció, fue honesto. Como dijo: nosotros merecemos. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que dañé mucha gente. Reconozco que te ofendí, Señor. Reconozco que merezco estar yo aquí, en esta condición en que me encuentro, pero tú no lo mereces. Amén. Hermanos, y aquí, pues, no podemos nosotros hasta cierto punto mencionar detalles de qué fue lo que motivó al Señor para que le diera la salvación. Pero sí podemos nosotros, y esto es algo permitido, que el Señor vio un corazón despedazado, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se sintió perdido y que reconoció que solamente aquel que tenía por un lado lo podía salvar. Y el Señor obró de una manera especial, de una manera única. Hasta ahí. Ok. Volvamos a Mateo capítulo 25. El Señor está diciendo aquí, aquel ladrón no planificó para el último momento, porque no sabía él cómo iba a estar el desenlace de su vida. Pero es un error dejar para el último momento ponerse a cuentas con Dios. No se puede. Ahora, lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí también implícitamente, mis hermanos, es que de los acontecimientos más trágicos, o de los acontecimientos trágicos en la vida del hombre y de la mujer, es aquel que los hace sentirse seguros de que van a tener tiempo de sobra para ponerse a cuentas con Dios. Es aquel en donde tanto el hombre como la mujer dan por un hecho de que van a tener un día de mañana.
es otro error. De que va a venir el día de mañana, claro que va a venir. Pero para nosotros no es seguro. ¿Sí? Miren, a las 10 vírgenes, a la medianoche. El Señor, no sé si habrán notado, mis hermanos, en las citas que leímos sobre esta declaración del Señor, en 24:42, hace énfasis, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el 44 dijo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiere decir, mis hermanos, y acá en el versículo 50 termina diciendo lo mismo, y a la hora que no sabe. Esto quiere decir lo siguiente, mis hermanos. Otra prevención implícita en 25:13. Lo que el Señor está diciendo aquí, en vista de que no sabemos el día de la hora ni la hora en que Él va a venir, y como consecuencia no sabemos el día ni la hora en que vamos a dar el último respiro, porque aquí esto viene implícito. Vamos a morir en el lugar menos pensado, de la forma menos pensada. Y hay otra mención que yo menciono, en el lugar menos pensado, de la forma menos pensado, y en el momento menos pensado. Miles de personas salen de casa por la mañana y no se imaginan que unas 3, 4, 5, 10 millas adelante, ahí va a terminar todo. Y en el programa de ellos estaba el regresar después de terminar la jornada de trabajo para estar otra vez con la familia, pero la experiencia de la vida nos ha dicho de que miles ya no han regresado. Y nosotros sabemos, hermanos, de algunos casos. Mi esposa tiene una compañera de trabajo que su esposo era foreman en la construcción y dice que murió. No recuerdo si le dijo que era cuando iba a trabajar o cuando venía en un accidente de tráfico. Y así es esto. Es por eso entonces que el Señor dice, todos los días tienen que ser un ejercicio de preparación continua. No debe haber un solo día en que no tengamos que estar preparados. Así como el que vela literalmente, regularmente es toda la noche, regularmente. Aunque muchas veces también se vela durante el día, el fin de semana, etcétera, día y noche, pero regularmente es por la noche. Así como el velador no debe dormirse ni siquiera un minuto, así también el cristiano no debe haber un solo día en que no esté listo, como las 5 vírgenes prudentes, con sus lámparas y sus vasijas de aceite repletitas. Y que venga la hora que venga, no hay ningún problema. Tenemos todo lo que Él nos ha mandado que tengamos listos. El equipaje está bien preparado. Entonces, mis hermanos, esto pues lleva implícito cómo es que nosotros tenemos que estar preparados. Aquí nada más en el capítulo 26, de aquí mismo de Mateo, ya para terminar la predicación, mis hermanos, y cantar ese canto. Mateo 26, y ahí leemos una cita en Lucas que también quiero leer así rápidamente. Mateo 26, versículo 41. Dice así:
velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Adán y Eva dejaron de velar y entraron en tentación. Aún cuando la Escritura nos dice que fue Eva la que cayó en tentación, pero Adán también. Adán también cayó en la tentación. Nos dice la Escritura muy escuetamente. Quiero leer en el capítulo 3 de Génesis. Pero aquí se llevaron a cabo una serie de acontecimientos, hermanos, que nosotros no alcanzamos a ver en la literalidad de estas palabras. En Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo nos muestra una escena muy sencilla, sin ninguna complicación, sin ningún problema, así nada más como que Eva, ya que comió, va con Adán. ¿Sabes qué, Adán? Esto está rico. Entra también. Y parece ser que Adán nomás tiró la mano a echarla para acá. No fue así, mis hermanos. La cosa no fue así. Adán, yo pudiera decir que aun cuando aquí dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, el escritor bíblico sintetiza y se va a la cruda realidad de lo que fue la consecuencia de todo. Pero el proceso no fue tan sencillo. Adán fue el primero que recibió del Señor la prevención. Y lo más seguro es que Adán no se dio a la primera. Eva le insistió. Si vieras qué bien se siente Adán, como los que caen en el lazo de la drogadicción. Me dijo un compañero de trabajo que él cayó en ese lazo y que gracias a Dios que se internó en un centro de rehabilitación y de la manera como lo ayudaron es que no hubo otra más que lo amarraron de un poste y ahí 24 horas amarrado y empezó a recuperarse. Le dije, oye, yo también probé eso, le dije. No fue mucho, pero yo lo probé. Y lo probé movido por la necesidad, no por la curiosidad de a ver qué se siente, por la necesidad. Y nunca me sentí yo con la necesidad de volver a buscar eso. Digamos, la necesito, no. Y me dijo esto, no sé si esto sea cierto, pero esto es lo que él me dijo. No sé si el hermano Salomón sepa algo de esto. Me dijo, mira, es que tu cuerpo no fue, ¿cómo decirlo? No fue apropiado. ¿Cuál fue la palabra que usó? Tu cuerpo, tu humanidad, dice, no tiene esa sustancia que hay allí que lo hace que sienta ese deseo, dice. Dice, tú, dice, no tienes eso, por eso que tú tienes defensas en tu cuerpo que eso no te afecta, dice. Bien, fue lo que él me dijo, mis hermanos. Pero Adán cayó en la tentación también. Eva cayó en la tentación primero y después Adán. Los dos no cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron días, pasó tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? No velaron. El Señor dijo, voy otra vez a Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque hay una lucha, dijo el apóstol Pablo, y aquí la podemos ver. El Señor Jesucristo no nos lo dice igual que el apóstol Pablo, pero lo está diciendo.
hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice, el espíritu pues busca las cosas espirituales. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice por allá en Gálatas el apóstol Pablo. Dice, pero la carne es adicta a todo lo contrario. A los pleitos, a las disensiones, a la hechicería, a las borracheras. A todo eso, a todo lo malo, dice. Entonces, esa guerra está aquí dentro de nosotros. Y de la manera como nosotros vamos a lograr vencer la tentación es estar velando y orando. Y la tentación siempre va a caer fulminada delante de un cristiano que vela y que ora. Gloria a Dios. Lucas capítulo 21. Y ahora sí, ya con esto terminamos la predicación, mis hermanos. Lucas 21. Versículo 33, perdón, en adelante. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Esta expresión como un lazo quiere decir de repente. Y venga de repente, así como lo menciona la parte final del versículo 34. Pero notemos cómo el Señor alerta, dice, que tengamos cuidado de cargarnos de glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Son cosas, hermanos, que se vieron en los días de Noé. Es lo que el Señor menciona ya en 24:36 en adelante, cuando dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí el Señor lo está mencionando con estas tres palabras: glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Son cosas que ahogan la palabra de Dios en la vida del creyente y lo hacen que deje de velar y que deje de orar. No es malo que tengamos una casa propia para vivir. No es malo que tengamos un vehículo o dos según la necesidad para la transportación de las necesidades diarias. No es malo que tengamos con qué cubrir nuestros cuerpos, hermanos. Lo malo es que dejemos que esas cosas se nos recarguen. Los afanes de esta vida. Por ejemplo, un hermano que se dedica a que, mis hermanos, allá en mi pueblo, en la iglesia hay hermanos comerciantes y ponen un negocio, mis hermanos, algunos, y resulta que les redituó bien, como se dice comúnmente, vulgarmente, les pegó ese negocio. Y no se conforman con tener ese negocito activo. Vamos a poner otro allá. Y después otro acá. Y después otro acá. Eso es permitir los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque esas cosas, mis hermanos, es del todo normal en la gente inconversa. Pero en un cristiano no. ¿Por qué? Porque eso no le va a dejar buscar al Señor
como debe buscarlo. No le va a permitir en la gran mayoría de las ocasiones asistir a los cultos para edificarse. No le va a permitir en la mayoría de las ocasiones buscar al hermano, a la hermana para transmitir el amor fraternal. Hermanos, en pocas palabras, no va a ser posible velar como el Señor lo ordena en su palabra. Entonces, cuando el Señor menciona velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre, el Señor no nada más deja a su pueblo así, sino que le dice, nos dice el Señor de qué manera es como debemos de velar. En su palabra nos da los pasos a seguir. Entonces es nuestra la responsabilidad de velar y de orar. Ni siquiera es de nuestra esposa o del esposo o del pastor. Cada uno individualmente somos responsables de velar y orar. Es cierto que tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, mayormente la mía de orar por todos, pero eso no nos exime en lo individual de velar y de orar, mis hermanos. Voy a invitar a mi hermano Salomón para que pase, que tome la guitarra y que nos dirija con este coro. Estaré yo velando como las 10 vírgenes, mis hermanos, y lo acompañamos en este canto y así damos por terminada el culto. Amén, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.